Vamos a grabar la clase así después también se las paso. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es este paper de Bankio, Romer y Weil. Es un paper de 1992. Y lo que hacen, ¿no? O sea, fíjense que lo que estaba pasando, ¿no? Ahí en esa época, era que estaban todos los economistas, ¿no? Con el auge de lo que llamamos modelos de crecimiento endógeno. ¿Se acuerdan que yo les conté que después los modelos de crecimiento fueron evolucionando y tenían una explicación dentro del modelo de por cómo crecía la tecnología y cómo se producía ese crecimiento sostenido, ¿no? Hubo todo un auge de estos modelos, sobre todo fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Donde todos hacían un modelo de crecimiento endógeno, donde unos, bueno, ponían la educación, otros ponían la competencia de productos, otros el monopolio, otros el comercio internacional. Todos iban sacando, relajando algunos supuestos y eso iba generando una explicación del crecimiento de forma endógena, ¿no? Endógena significa que el mismo modelo explica por qué se crece sostenidamente, ¿no? Todos entonces atacaban al modelo del solo, ¿no? El que vimos nosotros, diciendo que era un modelo que no servía para nada, que no explicaba nada. Bueno. Entonces salieron Bankio, Romer y Weil a defender un poco este paper, ¿no? Y lo que dicen es que haciendo pequeñas modificaciones, el modelo podía funcionar muchísimo mejor. ¿Mm? Y básicamente lo que ellos, las pequeñas modificaciones que hacen, es introducir el capital humano. Ellos lo que dicen es que omitir el capital humano, claro, es muy importante en el crecimiento. Cuando lo omitías, lo que hacía era lo que vos no estabas. Piensen que cuando nosotros hacemos un modelo, hacemos una simplificación de la realidad. Y si nosotros una variable, por ejemplo, no ponemos el capital humano, o sea, todo lo que implica en el crecimiento del capital humano, iba a terminar, ¿cómo se llama? Iba a terminar agrandando otras variables, ¿no? O sea, si en otra simplificación el crecimiento está explicado por capital físico, por trabajadores y por capital humano, si yo no introduzco capital humano, entonces todo lo que sucede es que se me agrandan los coeficientes del capital físico y del capital y de los trabajadores, ¿no? A ver, esperen. Ahí está. Entonces eso es lo que dicen que sucedía. Al omitir variables muy importantes para explicar el desarrollo, lo que estaba es distorsionándose un poco ¿cómo se llama? Los coeficientes o la importancia de otras variables. Solo acuérdense que predice que a mayor ahorro, mayor ingreso, que la tasa de crecimiento del producto es mayor cuanto menor es ¿cómo se llama? El, el producto. La tasa de crecimiento es mayor cuando menor es el producto, ¿no? Los pobres crecen a tasas más rápidas. Lo que hacen ellos es, tienen una muestra de un montón de países, ¿no? Desde 1966, ahora después vamos a hablar un poquito más de la muestra cuando lo vayamos viendo, pero lo que hacen es un testeo de corte transversal del crecimiento. Entonces, lo que dicen estos autores es que la verdad que solo es una primera aproximación bastante consistente, sobre todo por los signos que toman cada uno de los coeficientes, ¿no? De la importancia del capital o la importancia del trabajo o la importancia de la tasa de crecimiento o de depreciación dentro de la economía.
¿no? Entonces ellos dicen que el signo que toman es el correcto. Lo que sí, bueno, al omitir variables importantes, lo que tenemos es una sobredimensión de la importancia de las variables que estimamos por haber omitido, ¿no? Eso es básicamente lo que termina viendo. Entonces, el paper lo estructuran de la siguiente manera. Primero, hacen una estimación del modelo de Solow simple. Después, le agregan el capital humano y analizan un poco las diferencias entre uno y otro. Entonces, eso es básicamente lo que hacen. Vamos a ir viendo cómo lo hacen. Bueno, es una introducción donde cuento un poco lo que yo les decía sobre lo del Solow, sobre cómo incluso se lo atacaba. Y bueno, hablan un poco sobre la importancia del capital humano. Pero esta parte de la introducción la podemos. Lo primero que hacen, que esto ya lo vimos nosotros, lo vimos en el desarrollo, explican un poquito cómo es el modelo de Solow, ¿no? Entonces tenemos esta función de producción, ¿no? Que es una función de producción Cobb-Douglas bien clásica, ¿no? Donde tenemos esta tasa de crecimiento, que es n, y esta la tasa de crecimiento de la población, y esta tasa de crecimiento de la tecnología, que es g. Obviamente K es el capital, A la tecnología y L los trabajadores, ¿no? Entonces esta es la función de producción agregada. Y A y L crecen a las tasas N y G, ¿no? Ven que tienen N arriba y G. Bien, si tomamos logaritmo natural acá, ¿no? Lo derivamos respecto del tiempo, entonces nos da la tasa a la que crecen, que es N, lo mismo nos da la tasa a la que crece A, que G, ¿no? Acá, esta es la función de crecimiento de estas dos variables, y si nosotros queremos sacar L punto sobre L, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar logaritmo natural, derivarlo respecto del tiempo, y van a ver que les da N, y en este caso les da G. Eso es una receta bastante común, ¿no? Cuando queremos sacar la tasa de crecimiento en el tiempo de alguna variable, la derivamos respecto del tiempo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y la dividimos por la variable para sacar la tasa. Bien. Entonces, el modelo asume una fracción del producto S que va a ser la inversión, ¿no? El ahorro, la inversión. Todo esto es lo mismo que vimos en clase. K chiquita va a ser K sobre trabajador efectivo, I chiquito va a ser I sobre trabajador efectivo, y K punto chiquito, ¿no? Va a tener esta forma, que es lo mismo que teníamos antes. S, ¿no? La fracción del capital por trabajador efectivo que se ahorra, menos la parte que se deprecia, digamos, del capital, ¿no? Acuérdense que esta era la recta que teníamos y esta era la curva de ahorro. Bien. Donde, bueno, delta es la tasa de depreciación. La ecuación 4 implica que se converge al estado estacionario que ya habíamos visto, y si hacen toda, cuál es el K estrella, es esta la expresión. Esto acuérdense que es donde se cruzaban la recta de depreciación con la tasa con la curva que teníamos el ahorro por el producto. Bien. Nos dice que lo que hacen es sustituir dentro de esta ecuación, ¿no? La función de producción se toma el logaritmo y encuentran esta función de acá. Esta función, la 6, es la importante porque es la que finalmente vamos a estimar, ¿no? Fíjense que tenemos unos coeficientes que son los que acompañan al logaritmo del ahorro y unos coeficientes que son los que acompañan al logaritmo de la depreciación, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, ¿no?
bueno, y esto también ya lo habíamos visto, es que los factores son pagados según su productividad marginal. Y acuérdense un poquito de esta ecuación 6, que acá tenemos que al ahorro, ¿no? Lo acompaña el coeficiente que es lambda sobre 1 menos lambda. Porque después lo vamos a comparar cuando metemos el capital humano y qué coeficiente nos da, ¿no? O sea, ya más o menos nos vamos dando cuenta, ¿no? Lo que teníamos era eh, que yo les dije, ¿no? Si emitimos variables, se sesgan un poco los valores de los coeficientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, cuando agregamos más variables, que son las que influyen, vamos a tener una mejor predicción sobre los valores de estos coeficientes que acompañan a cada una de las variables que nosotros queremos que nos expliquen el crecimiento, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la parte B es donde nos hace una especificación, donde ya nos termina armando toda la ecuación que vamos a estimar. Dice, la ecuación 7 es nuestra especificación básica empírica para esta sección, es la que vamos a correr, y asumimos que S y N son independientes obviamente del error. Esto implica que podemos hacer esta estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, explica un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el modelo predice bien nuestros signos, pero no las magnitudes, ¿no? O sea, un poco las cosas que yo ya les había contado antes. Esto para no repetirme, ¿viste? Dicen muchos economistas, bueno, le pegaban a Solow, todo esto que yo ya les había contado en la introducción, explica un poco acá. Y vamos a los datos. ¿Cómo es la tabla? Esto es importante porque ustedes van a trabajar con esos datos y van a tratar de replicar lo mismo que hacen Bank y Romer y Will. No van a tratar, lo van a replicar. Bien, lo van a hacer. Entonces, los datos son de cuentas nacionales, ¿no? Y son los que son estructurados por Summer y Houston en 1988. Es decir, piensen que el paper lo hicieron en 1992, así que estos datos ya en ese momento eran bastante nuevos. En los datos van a tener el ingreso real, el consumo privado y público, la inversión, la población, todo esto para el periodo de 1960 a 1985 en forma anual. Y va a tener, por ejemplo, acá les dice que N es la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar, donde define la población en edad de trabajar de 15 a 64 años. Bien. Esto ahí como características. Después también el ahorro va a ser el promedio de la inversión real, ¿no? O sea, va a considerar que el ahorro es igual a la inversión. Y lo que va a hacer es, todos los datos los va a dividir en 3 grupos, ¿no? O sea, va a ser la misma estimación para 3 grupos de países distintos, ¿no? Porque va a ir asumiendo que hay algunos países como que ensucian la muestra, ¿no? Para ir tratando de sacar conclusiones distintas. Muchas veces uno hace eso en una estimación, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice es que va a considerar 3 muestras distintas. Una que va a consistir en 98 países. Y de estos 98 países va a excluir los productores de petróleo. Los excluyen porque consideran que, bueno, ese es un valor agregado de algo que está ahí y que no tiene que ver con la construcción propia de un crecimiento, básicamente, ¿no?
La otra muestra que va a hacer, o sea, va a sacar las conclusiones, va a correr la ecuación esta que vimos acá, la 7, para los tres grupos, para las tres muestras que nos están diciendo, ¿no? Para estos 98 países, excluyendo a los países petroleros, porque los países petroleros no se ensucian, ¿no? O sea, sus estructuras de crecimiento o sus impulsores de crecimiento son otros, básicamente. Es más, podríamos hacer si tuviésemos directamente todos los petroleros, hacemos un grupo con los países petroleros. Por ejemplo, cuando ustedes trabajen con las provincias, pueden decir, estas que producen petróleo, voy a hacer un grupo para que me expliquen cómo crecen estas particularmente. Porque la estructura productiva, por ejemplo, de Neuquén o de Chubut, ¿no?, que producen petróleo, gas, es muy distinta que la estructura productiva de Córdoba, que no produce, no está parada sobre una mina de oro, ¿no? Entonces, nada, esos son estrategias que ustedes pueden tomar cuando veamos, por ejemplo, las provincias, ¿no? Acá la estrategia que toman Mankey, Romer y Will es esta. Separan los 98 países. Primero sacan, o sea, agarran toda la muestra que tienen, sacan los petroleros, se quedan con 98 países. La segunda muestra que van a estimar, ¿no?, son países que Summer y Heston los llaman de grado D. Y los países que Summer y Heston definen como grado D son aquellos que tienen un ingreso inicial muy bajo. Porque acusan que, bueno, los errores de estimación en esos casos son muy grandes y, bueno, y eso hace que nos distorsionen mucho la muestra. Además, Mankey, Romer y Will sacan de esos 98 países originales, además de los que Summer y Heston consideran grado D, sacan aquellos cuya población es menor a 1 millón, ¿no? Porque, bueno, son países muy chiquitos, también nos pueden ensuciar. Esa muestra tiene 75 países, o sea, de los 98 nos quedamos con 75. La tercera muestra que van a hacer es de 22 países de la OECD, con población mayor a 1 millón. Que son, bueno, países ya con un desarrollo bastante más establecido, ¿no? Más maduro, ¿no? A ver qué coeficiente nos dan y qué cosas importan en esos países. ¿Viste? Bien. Profesor, una preguntita, disculpe. Sí. El primer grupo de países eran países petroleros, ¿no? ¿Había dicho? No petroleros. Mirá. No petroleros. Sí, ya te digo, acá dice. Consiste en 98 países. Está bien, Excluye, escribimos. Perfecto. claro, los productores de petróleo. Que serían los de la OPEP, ¿no? Digamos. Sí. Está bien, o sea, pero lo excluyen, digamos, esa era mi duda, digamos. Claro, yo les puse el ejemplo de las provincias. Cuando ustedes metan a todas las provincias y traten de explicar el crecimiento de todas las provincias, y bueno, la verdad que, por ejemplo, la producción de petróleo en una provincia petrolera es sumamente importante y capaz que te domine el crecimiento de toda la provincia, ¿no? De hecho, explica, digamos, los salarios más altos, ¿no? Digamos, que hay en esas ciudades, por ejemplo. También, ¿no? o por ejemplo, yo después le tendría que mostrar algún Precio de día alquileres y ese tipo de cosas, digamos, de en viviendas. Catamarca, por ejemplo, o sea, que es una provincia chica, cuando se pone en funcionamiento la lumbrera, no sé si ha escuchado alguna vez, en Sí, el sí. 2004-2005, o sea, en los siguientes 2 años más o menos duplica su producto, la provincia, ¿no? Y eso no tiene que ver ni con educación, ni con nada, ¿no? O sea, explicado por la actividad minera, digamos, en ese caso. Exactamente, ahí la provincia claro, empiezan a generar un producto carísimo, empieza a producir a fondo la mina, y en una provincia chica es tan importante que explota, ¿no? Eso es lo que pasa. Imagínense si Formosa hoy, ¿no?, que es una de las provincias más pobres,
encuentran nada, una mina de oro, ¿viste? Grande, o petróleo fácil de extraer. De repente ahí lo que tenemos es, esa provincia puede duplicar su producto rápidamente, ¿no? Entonces, cosas que influyen tanto ahí en el crecimiento, hay que tratar de excluirlas. O bueno, o sea, a veces si ustedes saben algún evento particular en un año, ponen una DAMI, pero bueno, eso lo vamos a charlar cuando estemos con las provincias, ustedes analicen la base y a partir de ahí ustedes vean las cosas que se les ocurren y puedan ustedes pensar estrategias de estimación también. Ahora está medio en tema, he leído, digamos, algunas cosas que, o sea, está como este debate entre la actividad minera para ciertas provincias, digamos, que son mineras, y el movimiento del ambientalista, digamos, por decirlo de alguna manera, que, digamos, como que se chocan, como que son dos polos opuestos que aquellos pro minera, digamos, tratan de incentivar esas actividades, y por otro lado están los movimientos ambientalistas que se oponen, Claro. ¿no? Que pasa con algunas provincias, creo que del sur, no sé si Santa Cruz o Chubut en particular, que hay proyectos que están como medio parados o congelados, justamente creería por una Exactamente. cuestión política, ¿no? Sería Sí. básicamente. Bueno, política O por estos movimientos, digamos, por estas fuerzas contrapuestas, digamos, que... totalmente. Ahí hay varias cosas. Eh, no es que sé mucho de minería, ¿no? Pero sobre la minería, bueno, hay una parte que hay algún tipo de minería que es sumamente contaminante. Hay otro tipo de minería que si está bien realizado, la posibilidad que contamine es mucho menor, ¿no? Y bueno, nada, eso. O sea, igual tenés los que quieren que no se haga nada de minería, los que quieren que se haga un poco a modo responsable y los que no les importa cómo se haga y necesitamos esto es una mina de oro y queremos que se explote y necesitamos los recursos, ¿no? Claro, Y ahí claro. tenés las tres cosas, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, para muchas provincias o sea, le genera muchísimo empleo, le genera muchísimos recursos a la provincia, porque la provincia también cobra impuestos o regalías, ¿no? De todo esto. Es una actividad que genera mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, No, me llamó muchísimo la atención el dato que dijo recién de Catamarca. Duplicó, dijo, ¿no? Que su sí, producto. sí, o sea, ahora no me acuerdo, ahora cuando yo les muestre la base lo van a ver, ese salto tan grande que tiene que ver Y ahí, profesor, disculpe, digamos, sí, la insistencia, no, está bien. en Catamarca en particular, respecto a movimientos ambientalistas, ¿cómo, no sé, hubo alguna tensión particular ahí en Catamarca, digamos, Mira, en porque o sea, me sorprende mucho, digamos, ese dato en particular, ¿no? Que duplicó el producto. Creería que todo eso se tradujo en mayor bienestar bueno, eso, creería, ¿no? No lo sé, digamos, eso era lo que le iba a preguntar a continuación. esa es otra cuestión. Si realmente eh, el crecimiento se traduce en mayor bienestar de la población. Eso es otro tema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que está pasando ahora con el litio. El litio es otro recurso que dicen, viste, que es el oro del futuro, el petróleo del futuro. Sí, 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 sí. Eh, que está hay las mayores reservas de litio del mundo, ¿no? Una de las mayores, la tenemos en el norte argentino compartido con Chile Bolivia. y Bolivia, ¿no? Lo que se llama el triángulo del litio ahí. Sí, sí. Y, por ejemplo, lo que están queriendo hacer desde Jujuy y desde varias provincias es legislar o armar una estructura de producción que no sea que vengan, lo saquen y se lo lleven y, o sea, las baterías de litio que va a hacer Tesla, las haga después en Hong Kong o en Sri Lanka y no acá, ¿no?
Entonces, quieren hacer que, bueno, o sea, no se puede exportar, por ejemplo, el litio crudo y tengan que exportarlo para que no sea solo ir la extracción y se saca, sino que además genere una Un valor industria. agregado. Claro. Exactamente. Todo eso es obviamente una disputa muy grande, porque entonces, bueno, las empresas tienen que venir, instalarse acá, producir, tienen que producir en Jujuy, de ahí exportarlo al mundo. Son un montón de cosas, ¿no? Ahí que están dando vueltas. O sea, porque vos necesitas esa inversión gigante para poder extraer, pero además... eh, pero bueno, lo que no quieren que suceda es que, por ejemplo, ahora la lumbrera se cerró. ¿Y qué pasó? O sea, fue durante unos años, generaron un montón de recursos, un montón de empleo y ahora se acabó. ¿Y cuánto quedó de todo eso realmente en la provincia? Esas son cosas, preguntas que, por ejemplo, eh, también te podés analizar en la base que les voy a pasar. Vos tenés el producto, tenés la pobreza, si querés medir el bienestar por pobreza, el ingreso per cápita de la familia, no sé, tenés un montón de cosas para decir si realmente esa provincia tuvo un impacto muy positivo en su desarrollo por la introducción y por introducir la mina, la lumbrera en su región. ¿Mm? No, no sabía eso tampoco. O sea que fue como una suerte de shock transitorio, digamos, entonces, lo de la lumbrera para Catamarca. O sea, lo que le iba a preguntar es, ahora Catamarca volvió a sus niveles de producto pre la lumbrera, por decirlo de alguna manera. No, es difícil de decirlo porque, bueno, era 2004, ahora estamos a 2021. No sé si... Te pongo un ejemplo. Los Emiratos Árabes, ¿no? Que Sí, están sí, parados sobre oro, sí. ¿qué dijeron? Bueno, estamos parados sobre oro, pero este oro se acaba. Entonces, por ejemplo, Dubái, ¿viste? Que es uno de los más conocidos, dijo, bueno, acá tenemos que generar, con todo lo que generamos del petróleo, otra cosa, otra actividad. Claro, el turismo El turismo y el desarrollo inmobiliario. inmobiliario. Un dato, en Dubái tenés el 35% de las grúas de construcción del mundo. O sea, 35. o sea, imagínate lo que están construyendo. O sea, toda esa plata la volcaron ahí. Uno de los fondos de inversión más grandes del mundo es uno de los Emiratos Árabes, que ahora no me acuerdo cuál es, no sé si es el Oman, no me acuerdo. Dijeron, bueno, nosotros toda esta plata la vamos a volcar a la inversión financiera. ¿No? Entonces, lo que hacen los tipos es todos esos recursos los empiezo a volcar hacia otra actividad que no sea finita como es el petróleo. ¿No? Claro. Eh, es una inversión. Por ejemplo, Catamarca, que yo, no hizo eso. Lo que quieren hacer en Jujuy, por ejemplo, es que se desarrolle como un polo tecnológico de energía alternativa, ¿no? Básicamente. Entonces, se fomenta la fabricación de baterías, la energía solar, todo eso se fomenta un montón. Que bueno, quieren volcarse un poco a eso. Es como la estrategia aparente que tienen, ¿no? Claro, claro. Bien, volvamos al paper. Gracias. No, por Gracias. favor. Volvamos al paper. Vimos los tres grupos que hacen, ¿no? Entonces, la tabla 1 nos muestra los resultados. Así de sencillo. Corren para los 98 países sin los de petróleo, para el grupo intermedio, ¿no? Que eran 75 países, que eran los que no eran grupo D de Houston y Summer, el Summer and Houston, y tenían una población más de 1 millón. Y para los países de la OECD. ¿Mm? Bien, esta es la tabla clásica de una regresión, ¿no? Donde tenemos los valores de los coeficientes y acá tenemos la significatividad, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Las cosas importantes que tenemos es que los coeficientes de ahorro y población, ¿no? Predicen bien el signo. ¿Qué es esto? Fíjense,
acá tenemos, obviamente, que N, G o D, a medida que crecen, su signo es negativo para las tres funciones, ¿no? Y son significativas. Y la inversión o el ahorro, que es este de acá, fíjense que es positivo el signo. Entonces, que el signo nos lo predice bien. Este es el modelo de Solow clásico, ¿no? O sea, después vamos a ver, acá tenemos unas magnitudes. ¿Sí? Esas magnitudes, lo que ya vimos es que, como estamos omitiendo variables importantes, esas magnitudes están un poco distorsionadas, ¿no? Ahora, después lo que vamos a ver es cómo hacen también introduciendo la educación. Pero bien, lo segundo es que, bueno, la restricción de coeficientes sobre S y S y N más G más D, ¿no? Es igual en magnitud, pero a distintos signos. O sea, que la suma de los coeficientes nos termina dando 1. Y el tercer punto que refieren acá, y dicen quizás es el más importante, es que las diferencias en el ahorro y en el crecimiento de la población, para la mayoría de todos estos países, que se ajusta con un R cuadrado de 0,59, ¿no? Bien, a pesar de esto, el modelo no es exitoso, ¿no? Nos dice porque dice que los impactos son mucho más grandes de lo que predice realmente, o sea, que son distintos, y esto es un poco porque estamos omitiendo una variable. Acá nos dice, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos un alfa de 1/3, ¿cuánto es lo que nos tendrían que dar más o menos los coeficientes? ¿Mm? El alfa es 1/3 porque, bueno, el alfa, acuérdense que es la participación del capital en el crecimiento. Si la participación del capital en el crecimiento es un 30%, entonces nosotros vamos a la ecuación de acá y tendríamos que tener cuánto es cada uno de estos, ¿no? Si sabemos cuánto es alfa, más o menos por ahí nos tendría que andar dando. Bien. Después lo que hace es agregar el capital humano. Y esto es bastante sencillo, agregar el capital humano. ¿Cómo arman el modelo? El modelo tiene esta forma. K a la alfa por H, que es el capital humano, a la beta, por trabajador efectivo a la 1 menos alfa menos beta. Donde H, ¿no?, es el stock de capital humano. SK va a ser la fracción, o sea, cuando nosotros ahorremos, vamos a ahorrar una parte para invertir en capital humano y otra parte para invertir en capital físico, ¿no? El ahorro total sería la suma de lo que ahorro en capital y la suma de lo que ahorro en capital físico. Vamos a tener dos ecuaciones de movimiento, ¿no? Vamos a tener K punto, que tiene la misma forma que la que teníamos antes, ¿no? Donde tenemos el ahorro que tengo sobre el producto para invertir en capital, que va a ser ese K, menos N más G más delta por K. Y después voy a tener que la función de movimiento del capital humano va a tener la misma forma que la del capital, pero con su fracción de ahorro de capital humano, ¿no? Acá nos vuelve a decir algo que ya sabemos: I chiquito es I por trabajador efectivo, K chiquito es K por trabajador efectivo y H chiquito es H por trabajador efectivo, ¿no? Bien. Y además asumimos que el capital humano se deprecia como el capital físico. Eso es un supuesto, y que acá lo marqué porque nosotros después vamos a ver el modelo de Lucas de 1988, que él modela la acumulación de capital humano de una forma distinta, ¿no? Esta es una forma que ellos eligen para modelar cómo se acumula el capital humano. Puede ser distinta. Después del primer parcial vamos a verlo con Lucas, cómo modela la acumulación de capital humano. Bien, asumimos que alfa más beta es menor que 1. ¿Por qué alfa más beta es menor que 1? ¿A algunos se les ocurre? Les muestro la función de producción.
Alfa más beta menor a 1 implicaría que hay rendimientos decrecientes, ¿no? En la función de Sí, producción. acá tenemos decrecientes en el capital. Muy bien. Ah, ok, Bien. ahí. Y después nos dice, ¿no? Si alfa y beta es igual a 1, ¿no? Esto está bueno. Tenemos rendimientos constantes. Y además, fíjense lo que nos pasa. Si alfa y beta es igual a 1, acá nos queda que a la L nos queda elevado a la 0. ¿Mm? Nada, son esas pavaditas matemáticas de los modelos. Pero está bueno verlas. Bien. Siguiendo con estas dos funciones, ¿no? Ustedes ya saben cómo podemos sacar el K estrella y el H estrella. Igual que como lo hacen en el modelo de Solow simple, lo pueden sacar para el modelo con capital humano, ¿no? El modelo Solow ampliado. ¿Mm? Y nos dice, reemplazando estas dos ecuaciones, ¿no? Tomando logaritmos en la ecuación del ingreso de 6, vamos a tener esta función que es la que estimamos después. Esta ecuación nos muestra el ingreso per cápita depende de la población, del crecimiento de la población, de la acumulación de capital físico y de la acumulación de capital humano. ¿Mm? Esto es, fíjense una cosa, nosotros tenemos ahora que acompaña a la inversión en capital físico, por ejemplo, alfa sobre 1 menos alfa menos beta. Antes, volvemos arriba, al modelo Solow clásico, acá, teníamos alfa sobre 1 menos alfa, ¿no? Esto es la inversión en capital físico. Ahora es alfa sobre 1 menos alfa menos beta. ¿Mm? Entonces, o sea, fíjense cómo ya nos va cambiando. Si nosotros sabemos cuánto es alfa, cuánto es beta, ya nos va a ir cambiando un poquito el tamaño de los coeficientes. ¿Mm? Esto ahora cuando lo estimemos lo vamos a ver. Bueno, después nos dice que beta, ¿no? Un valor de beta razonable, que es la participación del capital físico, está entre 30 y 50%. Entonces, la participación del resto sería entre un 70 y un 50, ¿no? Pero, entonces, esta ecuación hace dos predicciones, que son las que mencionábamos recién. Primero, bueno, si SH es independiente, el coeficiente sobre ese K va a ser mayor a alfa sobre 1 menos alfa. Que acuérdense, que es lo que les acabo de mostrar recién, alfa sobre 1 menos alfa, era el coeficiente que teníamos estimando en el modelo de Solow simple, ¿no? Y nos pone un ejemplo, ¿no? Si beta fuese un tercio, ¿no? ¿Cuánto nos da? Y claro, obviamente nos va a dar mucho más chico alfa sobre 1 menos alfa. Es alfa sobre 1 menos alfa menos beta. Bien. Segundo, el coeficiente que está sobre n más g más delta es mayor en términos absolutos que el coeficiente que está sobre ese k, ¿no? Bien. Acá, bueno, nos dice una forma alternativa, pero nos dice que esta es la ecuación que podemos estimar. Vamos a ver si podemos... Ah, un detallecito sobre los datos. Los datos, bueno, la base es la misma que teníamos antes. Lo que agrega es que ahora tenemos que hacer una estimación, tenemos que usar algo sobre el capital humano, ¿no? ¿Cuánto hay invertido en capital humano? ¿Qué es lo que hacen ellos? Acá las estrategias son, no sé si infinitas, pero son muchas y siempre depende obviamente de los datos que tenemos. O sea, ¿cómo decimos cómo establecemos que un país tiene más capital humano que el otro? ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguno tiene una idea de después vemos qué datos tenemos, ¿no? Pero, ¿cómo lo medirían el capital humano? ¿A alguno se le ocurre? A través de la educación, no sé, el índice de alfabetización o algo relacionado, no sé, o sea, o tomando a nivel primaria o secundaria y universidad, o los tres juntos, sumados.
No sé si me ocurre algo parecido a eso. Está bien. Sí, por ejemplo, los índices de alfabetización, a veces, o sea, por ejemplo, en Argentina, cuando veas las provincias, vas a ver, no sé, no los quiero adelantar, por ahí las diferencias son pocas, no sirven o no sirven para estimar, ¿no? Diferencias. Ya todos saben leer y escribir. ¿Puede ser con alguna medida de productividad? La educación con alguna medida de productividad, bueno, O sea, mezclarlo para ver si... sí, y comparar entre países. sí, es una forma indirecta, ¿no? O sea, por ejemplo, el salario, si vos considerás que te pagan a todos por su productividad marginal, y bueno, y obviamente que el más educado tiene mayor productividad marginal, podés empezar a traerlo desde ahí, ¿no? Esa es una forma. Sí. Otra forma es... Otra forma puede ser, profe. Disculpad. Sí. No, que por ahí con el volumen de trabajo que pueda haber en un país en cuanto a no desocupados, también puede ser una medición por ahí. Digamos. Pero eso no es de educación. Porque lo que queremos medir es Justamente capital humano, sí, sí. Capital humano, ¿no? Tenemos varias. Podemos medir, bueno, por ejemplo, cuántas personas hay que tienen universitario. Cuántas personas hay que tienen un nivel determinado, un nivel de educación determinado. O cuántos años de educación tiene cada uno. Por ejemplo, ustedes, si tomamos desde la primaria, tienen 6, otros 6 son 12, llevan 5, van 11 años de educación. ¿No? Y alguien que tiene un posgrado, además, tiene 2 años más. O alguien que terminó la secundaria tiene nada más que 12. O alguien que terminó la primaria tiene nada más que 6. Y ahí tengo algo numérico, por ejemplo, que puedo ir usando sobre cantidad de años de educación como capital humano, ¿no? Cuantos más años de educación, más capital humano tengo, por ejemplo. Esa es otra opción. No es la que usa Mankey, Romer y Will. Acá lo tengo marcado. Ellos lo que usan es el porcentaje de trabajadores, ¿no? En edad de trabajar que tienen el secundario completo. Eso utilizan, no, perdón, el porcentaje de trabajadores, sí, con secundario completo. ¿Y cómo calculan eso? Con datos de la fracción, ¿no? De la población entre 12 y 17 que está yendo a la escuela, esa fracción que la sacan de UNESCO, se la aplican, ¿no? A los trabajadores que están después en edad de trabajar, ¿no? Dice, y fíjense lo que dicen acá, que está bueno. Esta variable la van a llamar school, ¿no? Y dice, es claramente imperfecta. Los rangos, bueno, y explica un poco por qué. Pero bueno, no importa. Vean y piensen cómo lo hacen. Quizás lo hacen así porque son los datos que tenían en ese momento y es la mejor forma que encontraron, ¿no? Muchas veces, cuando uno trabaja con datos, no hace lo que sería teóricamente mejor, porque los datos te limitan, ¿no? En la estimación. Entonces usan la mejor aproximación, ¿no? Por eso está bueno pensar distintas formas de medir lo mismo, porque a veces la forma que sería ideal no la tengo. Bien. Entonces así es como ellos modelan y utilizan los datos de educación. Los resultados. Lo primero que vemos acá es que el capital humano es significativo en los 3 muestras que tenemos, ¿no? Acá tenemos school, ¿no? Y es significativo, y fíjense que el coeficiente es positivo. Y fíjense también que los coeficientes en la inversión que tenemos ahora acá, ¿ven? Son distintos a los que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos, y fíjense también, o sea, toda esta regresión además tiene un R cuadrado de 78, 77, mucho más alto que el que teníamos, discúlpenme si los mareo yendo y viniendo, que los que teníamos acá. Tanto, todas las interpretaciones de los coeficientes hasta ahora son de elasticidades, ¿no?
exactamente, porque vos tomaste logaritmos. El entonces logaritmo, claro. Exactamente, son elasticidades. Claro. Elasticidades. Entonces, acá lo que tenemos es los coeficientes, vemos que es significativo y que, bueno, reduce el coeficiente de capital físico porque incluimos una variable que habíamos omitido, ¿no? Y bueno, y lo que nos dice que la tabla de 2, o sea, todo esto que habíamos dicho ya al principio, ¿no? Finalmente como resultado es que apoya un montón los argumentos de Solow, ¿no? Solow tenía más que nada, más que un problema de modelo, un problema de variable omitida, si quieren, ¿no? Y que básicamente acá es importante introducir el capital humano, que los signos que predecía Solow eran correctos, tenía un problema de dimensión, básicamente, pero que era un modelo que aportaba un montón a la idea de crecimiento, ¿no? Después, el punto 3, que empieza con modelos de crecimiento endógeno y convergencia, no lo vamos a leer. O sea, fíjense que no tienen mucho para leer, solo 15 páginas. Una consulta, profe, ¿este paper está en el aula virtual? Yo todavía no subí nada al aula virtual, eso me reconozco atrasado en esto. La voy a subir, también se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Ok. Me quedo tranquilo con que les mando las cosas por WhatsApp y no las subo, pero las voy a subir así, porque el WhatsApp a veces es medio lío para buscar o si no tienen espacio y borran, ¿no? Lo voy a guardar ahí. Bien. Gracias. Y además, no sé cuánto pesa la base, por ejemplo. Si da para que se las mande por... a ver, ¿dónde lo tengo? La base de datos es del mismo, es la que utiliza el paper, ¿no? O sea, uno Les voy a dar reproduciendo los resultados. les voy a dar la misma base de datos que utiliza el paper. Ajá. O sea, ¿Y haciendo cómo? las mismas cuentas, uno debería llegar a exactamente los mismos coeficientes. La idea es que lleguen a lo Teóricamente. mismo. Sí. Yo se las voy a pasar hoy. Ustedes van a poder jugar en la semana. La clase que viene vamos a tratar de ver si tuvieron algún problema con algo y a ver qué problemas tuvieron. Perfecto, gracias. El paper acá, Walter, contame qué es este. Ah, ya lo encontraste, está bien. Sí, es el mismo paper, exactamente el mismo paper que estuvimos trabajando. Ahí Walter les pasó un link. Está el paper, yo igual se los voy a pasar, ¿no? Este mismo paper que estamos viendo acá. Bien. Vamos a hacer alguna pregunta más sobre este paper empírico. ¿No? Bien. Vamos a hacer algo entonces. Yo ahora les voy a mandar por WhatsApp a todos 6 preguntitas de... esperen que dejo de compartir. Les voy a mandar a todos por WhatsApp 6 preguntas, ¿no? Voy a dividir la clase en 6 grupos. Ténganse un papel y un lápiz. El grupo 1 va a ser la pregunta 1. El grupo 2 va a ser la pregunta 2. El grupo 3 la 3 y así el grupo 6 la 6. ¿No? Cada uno va a tener que hacer una pregunta. Son preguntas muy sencillas. Tienen que... Les voy a dar 10 o 15 minutos para que discutan cuál es la solución o cuál es la estrategia de solución si no les alcanza el tiempo. Y después, uno, que lo van a elegir ustedes de cada grupo, va a explicar cómo resolvió o cómo resolvería una pregunta específica. ¿Estamos con eso? ¿Entendieron? Estamos, sí. Perfecto. Sí. Bien, ya les mando por WhatsApp, antes de separarlos por grupo.
y, a ver, se las acabo de mandar. Ahora igual les voy a compartir un segundo. Donde tengo esa... acá está. Profe, Sí, una compañera se le cayó Zoom, así que si puedes esperar 2 minutos antes de que entre así. dale. Sí, sí, sí. Mientras les muestro acá. Bien. Estos van a ser los ejercicios que van a hacer, ¿no? Los leemos después, bueno, todavía no saben cuál les va a tocar a cada uno, ¿no? Porque cuando los va a dividir el Zoom en forma aleatoria. Entonces, el primero es bastante sencillo, ¿no? Tenemos un modelo de Solow donde K sobre I es igual a 3 y la población crece una tasa de 3% y la depreciación del capital D es 0. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de ingreso nacional debe ahorrarse e invertirse para que el ingreso por trabajador crezca una tasa del 2%? No les voy a ayudar, quiero que lo piensen solos, ¿no? Después, dada una función de producción, ¿no? Tenemos esta función de producción, nos dice, si L aumenta una tasa del 8% y K una tasa de 4%, ¿cuánto crece el producto? ¿No? O sea, ven, son cosas sencillas. Y después nos dice, dada una función de producción, tenemos esta de acá, se produce un aumento de la tasa de crecimiento de K del 8 al 16. ¿Cuál sería el crecimiento de I? Y después, bueno, indique cuál de las siguientes funciones se pueden desarrollar en el modelo visto en clase, ¿no? En el modelo de Solow. Y dadas estas funciones, por ejemplo, donde tenemos los distintos parámetros, encuentre la ecuación diferencial que define vuestros aumentos, K estrella, esta claramente es más larga que las anteriores. Y después nos dice otra donde tenemos, por decreto se fija una tasa de ahorro mayor, bueno, como en China, se promueve una ley donde una pareja puede tener un solo hijo, ¿no? ¿Qué efectos tienen sobre cada una de estas cosas? O sea, esta es un poco más larga que las anteriores. Si en el tiempo determinado no llegan a hacerla, por lo menos pueden explicar qué es lo que harían y cuál sería quizás hasta la conclusión, ¿no? Sobre estos 3 puntitos de acá. Lo mismo con la función Cobb-Douglas, esta que tenemos acá, encuentre la expresión para cada oro, para ese oro, y cuando coinciden K estrella de solo con cada oro. Esta también es más larga, si no llegan a hacerla, que es probable, ¿no? Que en 10 minutos por ahí no la hagan, no se pongan todos de acuerdo, por ahí les damos 15 minutos. Nada, explican un poco cuál es la estrategia. Bien, ahora tengo que hacerlo de los grupos, que vamos a ver si me sale. ¿Dónde está? Acá. Acuérdense. Ahí está Valentina que faltaba, ¿no? Bien, se termina de unir Valentina y los divido en los grupos. Acuérdense que el grupo 1, o sea, ni bien los asignan, fíjense qué grupo les toca, porque el grupo 1 presenta la pregunta 1, el grupo 2 la pregunta 2 y el grupo 3 la pregunta 3. Después, en su casa traten de pensar o resolver cómo se haría cada una de las preguntas, porque está bueno, como ejercicio, ¿no? A ver si van entendiendo cuál es la lógica. Justo recién me preguntaron si eran elasticidades, por ejemplo, esto, las estrategias de medición para elasticidades sirven para varias de estas preguntas. Bien, los divido entonces. ¿Alguna pregunta antes? Y lo que voy a hacer es pausar la grabación.